Hay pocas historias de negocios que parezcan sacadas de una película, pero la de Steve Jobs y Apple es, sin duda, una de ellas. Es una historia de una caída dramática y un regreso, un regreso triunfal que lo cambió todo. Es un viaje en 2 actos que vale la pena contar. Para entender la dimensión de lo que logró Jobs, primero hay que ver dónde estaba Apple en los 90. La verdad es que las cosas iban muy mal. Para 1996, con Jobs ya fuera de la compañía, Apple estaba prácticamente al borde del abismo. Había perdido casi toda su relevancia frente al dominio de las PC con Windows. Y el golpe fue durísimo. Este gráfico lo dice todo, ¿no? La posición de Apple en el mercado era, casi insignificante. Microsoft, para ese entonces, había ganado la guerra de las computadoras personales, y todo apuntaba a que Apple iba a desaparecer. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que una empresa que estaba a punto de quebrar lograra darle la vuelta de una forma tan espectacular hasta convertirse en la más valiosa del mundo? Para encontrar la respuesta, tenemos que ir al principio de todo, al acto primero, la revolución original. Aquí vamos a ver la fundación de Apple, sus primeros grandes éxitos y la visión que la marcó en su primera década. Todo arranca en 1976, en el mítico garaje de los padres de Steve Jobs. Ahí, junto a Steve Wozniak, le dieron vida a la empresa. Solo un año después, en el 77, lanzaron su primer bombazo, el Apple II, una máquina súper fácil de usar que se convirtió en un fenómeno. Y ese éxito fue tan grande que en 1980 la compañía salió a la bolsa, haciendo a Jobs millonario con apenas 25 años. Pero Jobs siempre quería ir más allá. Después de una visita a los laboratorios de Xerox PARC, se obsesionó. Quería crear una computadora con una interfaz gráfica y un ratón, algo que sonaba a ciencia ficción en esa época. De esa obsesión nació la idea de la Macintosh. A pesar de que la lanzaron con un comercial legendario, el de 1984, la Macintosh no despegó como esperaban. ¿Por qué? Era muy cara, un poco lenta y, sobre todo, casi no había software para usarla. Las ventas cayeron y, claro, la tensión dentro de la empresa empezó a crecer. Ese fracaso comercial fue la chispa que incendió una lucha de poder tremenda entre Jobs y el director ejecutivo que él mismo había traído a la empresa, John Sculley. La situación se volvió insostenible. Y aquí, la historia da un giro dramático. El consejo de administración le dio la espalda a Jobs y apoyó a Sculley. Lo dejaron sin poder en su propia empresa. Sintiéndose traicionado, Jobs renunció. Así comenzó su exilio, una etapa en la que fundaría Next y compraría a Pixar. Pero la historia, por suerte, no acabó ahí. Damos un salto a 1997. Apple, desesperada, compra Next y con la compra trae de vuelta a Jobs. Aquí empieza el acto segundo, el regreso del fundador. Cuando Jobs regresó como director ejecutivo interino, se encontró con un desastre. La empresa era un caos absoluto. Tenían una línea de productos que era un laberinto, con cerca de 600 referencias diferentes. 600, imagínense. Ni los clientes ni siquiera los empleados entendían qué vendía Apple. Y su primera decisión fue brutal, y definió todo lo que vendría después. Simplificó toda esa locura de productos a solo 4 categorías. Así de simple. Portátil y de escritorio, para consumidores y para profesionales. Pasó de 600 productos a solo 4. Esto no solo puso orden, le devolvió el foco a la compañía. Pero con la simplificación no alcanzaba. Apple necesitaba dinero y software clave para sobrevivir. Así que Jobs hizo lo impensable. Se alió con su archienemigo, Microsoft. Esta frase que dijo en la Macworld Expo marcó un antes y un después. Y vaya si fue un acuerdo estratégico. La inversión de Microsoft y, sobre todo, el compromiso de mantener Office para la Mac le dieron a Apple el aire y la estabilidad que necesitaba con urgencia para no desaparecer. Y ya con esa base sólida, llegó el primer gran golpe de su regreso. En 1998, junto al diseñador Jony Ive, lanzó el iMac. Su diseño colorido y translúcido rompió por completo con el mar de computadoras beige de la época. Fue un éxito tremendo, que sumado a la icónica campaña Think Different, no solo salvó a Apple, sino que redefinió por completo su identidad. Bien, Apple se había salvado,
Pero Jobs no quería solo sobrevivir, él quería dominar. Y esto nos lleva a la siguiente gran etapa de esta historia, la revolución de bolsillo, el momento en que Apple dejó de ser solo una empresa de computadoras para cambiar el mundo. Lo que vino después fue una ola de innovación que nadie vio venir. Primero, el iPod en 2001, luego el iPhone en 2007 y finalmente el iPad en 2010. 3 dispositivos que en menos de 10 años no solo definieron a Apple, sino que cambiaron para siempre la música, los teléfonos y la computación. El secreto aquí no era solo el producto, era el ecosistema. El iPod, junto con la iTunes Store, reinventó la industria de la música. El iPhone, con la App Store, redefinió por completo lo que era un teléfono. Y el iPad, con su interfaz táctil, básicamente creó de la nada el mercado de las tabletas. Y todo esto nos trae al resultado final de esa visión de Jobs, al legado de un verdadero titán de la industria. ¿Recuerdan cómo empezamos? Con una Apple al borde de la quiebra. Pues bueno, el círculo se cerró en mayo de 2010. Ese día, el valor de mercado de Apple superó al de su eterno rival, Microsoft. El regreso se había completado. La empresa que nació en un garage era, ahora sí, la compañía de tecnología más valiosa del mundo. La visión de Jobs siempre fue clara. La magia sucedía en el cruce entre la tecnología y las artes, entre la ingeniería y el diseño. Su legado nos deja con una pregunta flotando en el aire. En un mundo que cada vez depende más de la inteligencia artificial y los datos, ¿cuál será la próxima gran intersección que defina nuestro futuro?